En una tierra sinónima con misterios de antaño y maravillas eternas, donde los tesoros de la antigüedad revelan vistas de un pasado glorioso. Es aquí en la encrucijada de historia bíblica y una civilización extraordinaria, que una historia aún cautiva la imaginación humana, tal vez más que cualquier otra jamás contada. La historia y el misterio de el Éxodo. La historia del Éxodo es muy importante, por varias razones. Es una historia de liberación de cautiverio. Una historia de victoria contra opresores. Una historia como un individuo hace una gran diferencia. Yo creo que es la raíz de nuestro sistema ético, sino nuestro sistema religioso. El éxodo en tradiciones israelitas es lo que los define como raza. Dios los sacó de Egipto, los hizo su pueblo escogido, y entró en un acuerdo con ellos, en el monte de Sinaí. La historia del éxodo se mantiene en memoria por más de 3000 años. La fuerza de su mensaje y sus imágenes no se puede negar. A pesar de lo significativo que es este relato del Viejo Testamento, culturalmente y religiosamente, dudas de su autenticidad han existido por mucho tiempo. Eruditos sabios, generalmente, han rechazado el valor histórico del relato del Éxodo. Esto es por falta de evidencia directa, fuera de la Biblia, que den credibilidad a estos eventos. Por eso tenemos en círculos eruditos gran escepticismo de la posibilidad de determinar la ruta del Éxodo, y dudas de que sucedió el Éxodo. El escepticismo de la comunidad arqueóloga ha traído muchas preguntas de este relato bíblico. ¿Sucedió un éxodo de los israelitas fuera de Egipto? ¿O no? Si sucedió, ¿por qué hay tan poca evidencia arqueóloga? La gente y eventos descritos en los relatos bíblicos son reales, o nada más que un cuento. Durante la siguiente hora, viajaremos de la delta del Nilo a lo profundo del Mar Rojo para investigar estas preguntas, tras la luz de nueva evidencia y descubrimientos. En este viaje, exploraremos y probaremos el archivo histórico, pues si hay historia que respalde el Éxodo, entonces también evidencia de Moisés y los israelitas tiene que existir, aunque sea enterrado bajo agua y arena. Acompáñenos mientras investigamos misterios de antaño, para examinar la historia del Éxodo contra ciencia, historia y arqueología. Revelación del Éxodo. Búsqueda del cruce del Mar Rojo. Génesis 47 versículo 5. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Todo intento de medir la validez del Éxodo tiene que comenzar aquí,
en el delta del Nilo, la tierra bíblica de Gosén. Pues de acuerdo a las escrituras, aquí se asentaron los israelitas en Egipto. Hace casi 4000 años el patriarca israelita José, entonces un prisionero en Egipto, interpretó un sueño del faraón que predecía 7 años de abundancia en la cosecha, seguido por 7 años de hambruna. Tras interpretar esta profecía, José fue comisionado a almacenar grano y trigo en todo Egipto. Y cuando llegó la sequía, noticias de la abundancia de alimentos en Egipto se regó rápido a los vecinos. Hay evidencia bíblica y fuera de la Biblia de migraciones, de Canaán a Egipto y viceversa, particularmente durante hambrunas. Cuando hambrunas afligieron a Canaán, miedo de morir de hambre, llevó a el padre de José, Jacob, sus 11 hermanos, sus esposas e hijos dejar su tierra, y emprender el viaje de 200 millas al suroeste, hacia Gosén, Egipto. A lo que Egipto prosperaba bajo el liderazgo de José. El faraón agradecido le ofreció a su familia, los israelitas, santuario permanente, en la tierra más fértil del imperio. Archivos datan estos hechos, en los años 1900 a.C. Pero, arqueólogos han confirmado que una población extranjera de Canaán, significativa, habitó el noreste de Egipto durante este periodo. Investigaciones en los últimos 40 años ha establecido la presencia de israelitas en la delta del Nilo. En 1966, en las afueras del pueblito de Cantier, una tripulación de arqueólogos austriacos, encabezado por el Dr. Manford Vitek, hizo los primeros descubrimientos significativos. Ruinas en una excavación llamada Tel el Daba, se encuentran los restos de lo que se cree los primeros asentamientos de israelitas en Egipto. Estudios de ollas y técnicas de construcción verifican que las paredes de adobe aquí fueron parte de una aldea no fortificada por agrícolas de Canaán en los años 1850 a.C. El trabajo de Manford Vitek nos brinda la única evidencia de la presencia de israelitas en Egipto. La ocupación más antigua en Tel el Daba se encuentra en la área FD2. Y este es un nivel muy interesante, porque la gente viviendo ahí eran pastores, viviendo una vida muy sencilla. Tenían pequeñas casas, evidencia de corrales, etc. Y data a los tiempos de Jacob y José. Está en el lugar correcto. Es una cultura del Oriente. No eran egipcios, migraron de Canaán. Esto muy bien puede ser evidencia de los israelitas en Egipto. Mientras excavaba en estas milpas, el equipo de Manford hizo otro descubrimiento. En un lote de tierra, identificado como Área F, se encuentran las ruinas de un pueblito o aldea. En este ranchito aldea todos los restos son de Oriente, los materiales, todo. Nada es egipcio. Un mapa de la excavación confirmaba sus orígenes distintamente israelitas. Una casa en particular, más grande que las demás, en forma de herradura con un patio central, posiblemente la primera casa usando este diseño. Arqueólogos inmediatamente reconocieron que esta casa en forma de herradura era idéntica a las casas de Israel décadas después. Era un prototipo de arquitectura israelita construida durante el tiempo que se cree que José vivió en Egipto. Éxodo 1.
Versículo 8. Se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios en su contra, porque no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Las Escrituras nos dice que después de la muerte de José, Faraón esclavizó a los israelitas. Varios encuentros arqueológicos también verifican este relato bíblico. Excavaciones de la delta de Nilo revelaron paredes de adobes, con ladrillos de barro descritos en la Biblia. Esta práctica fue vívidamente pintada en una tumba de los años 1750 a.C. Demuestra esclavos morenos israelitas, indios y negros, no se hagan, haciendo adobe de barro y popotes o paja, con una inscripción que dice: No estés de flojo o te meto unos chicotazos. Echoes the slave master's dreaded warning. The rod is in my hand. Be not idle. Another mural, carved in a tomb wall during the 15th century BC, shows Canaanite slaves. Otro mural, tallado en la pared de una tumba, durante el siglo XV a.C., demuestra a esclavos de Canaán, israelitas, trabajando una viña o huerta de Gosen, y fragmentos del Papyrus de Brooklyn que data a más de 3.700 años. Reportan la venta de esclavos entre un egipcio a otro. Cada esclavo está anotado por su nombre. Más de la mitad de los nombres anotados eran nombres hebreos. Ahora, hay poca duda que una población de números significativos vivió en Egipto por varios siglos después de José. Si los relatos bíblicos del Éxodo son históricamente viables, entonces también tiene que existir evidencia de la llegada de israelitas a la tierra de Canaán, la tierra prometida, entre los años 1400 y 1200 a.C. Tal evidencia, si existe, hace más de 3.200 años, el faraón Moneptu aventuró fuera de Egipto, en una campaña militar en la tierra de Canaán. Después, en un poema proclamando sus victorias exageradas, presumió que Israel, los israelitas, fueron destruidos como forma de propaganda. Esta inscripción data de 1210 a.C. y establece que los israelitas llegaron y se asentaron en la tierra de Canaán mucho antes de la supuesta conquista de Moneptu, en el fin del siglo XIII a.C. Aparte que, en Tel Amana, en Egipto, arqueólogos han descubierto varias cartas en tablas de cuneiforme, muchas escritas por líderes canaanitas, en el siglo XIV a.C. Estas cartas contenían súplicas desesperadas al faraón Akhenaten, pidiendo asistencia militar para defender a Canaán de invasores nómadas. Una súplica advierte que si Faraón no ayuda, todo Canaán perecerá. Los invasores fueron identificados por el nombre, Apiru. Este es un término general para individuos sin patria, no relacionados con ningún centro urbano. Los israelitas sin duda serían denominados como Apiru, o extranjeros de Oriente por los egipcios. Yo pienso que el término Apiru es el origen del término hebreo. Si el nombre Apiru se refería a hebreos israelitas, entonces las inscripciones de Tel Armana proveen pruebas fuertes de la presencia de israelitas en Canaán. También sugiere que Israel entró a Canaán antes que eruditos pensaban, y coincide con la Biblia, que indica que Israel entró a Canaán en los años 1400 a 1300 a.C. Recientes excavaciones
de la ciudad canaanita de Hatzor. También apoya una invasión de israelitas en el siglo XIV a.C. Evidencia fue descubierta que la ciudad fue destruida, por lo menos 2 veces. En el periodo descrito en los libros bíblicos de Jueces y Josué, regados en los restos de un palacio grande, se encuentran ídolos egipcios y de Canaán, sus cabezas y manos quebradas a propósito con cincel. Arqueólogos han concluido que los invasores israelitas debieron haber destruido Hatzor, pues ni los egipcios, no los de Canaán, harían tal cosa. Destruir sus propios ídolos y dioses. Entonces debemos encontrar evidencia en Canaán de esta conquista por los israelitas. Y cuando examinamos lugares nombrados en el libro de Josué, en hecho, si encontramos evidencia arqueológica para respaldar el relato bíblico, si evidencia arqueológica demuestra que los israelitas aparecen en la tierra prometida entre 1400 y 1200 a.C., y si también documenta una población de israelitas en Egipto, siglos antes de su llegada a Canaán, sigue una conclusión. Los israelitas migraron Egipto hacia Canaán. Y un éxodo, en hecho, sí ocurrió. Éxodo 3, versículo 12. Yahweh le dice a Moisés: luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Si el éxodo sucedió, aparece una nueva pregunta. ¿Qué ruta tomaron los israelitas en su escape de Egipto? Todo atento de probar el relato bíblico, se tiene que enfocar en la ruta que la propia Biblia indica. Eruditos han propuesto varias teorías, pero todas tienen que rendir cuentas a un hecho. De acuerdo al libro del Éxodo, después de partir de Gosén, se dirigieron al Monte Santo, donde se encontrarían con Dios para adorarlo. Moisés y su gente viajaron a un monte conocido en las Escrituras por 2 nombres, Horeb y Sinaí. Controversia siempre ha existido en cuanto a dónde está localizado este monte. Si lees la literatura de dónde está este monte, encontrarás entre 15 a 20 montañas que eruditos han nombrado como Sinaí, y argumentos por qué un monte en vez de otro. Un desmadre total de conflicto crítico. De todos los propuestos lugares, el mejor conocido se encuentra en el extremo sur de la península de Sinaí. Cada mañana, durante todo el año, peregrinos de todo el mundo escalan la cima de 7.500 pies del supuesto monte de Sinaí. Pocos que suben estos escalones se dan cuenta porque este lugar fue confundido como el lugar donde los israelitas se encuentran con Yahweh. En los años 300, tienes el ascenso del movimiento cristiano en Turquía por los israelitas morenos. En su búsqueda de sus antepasados se mudaron a la península de Sinaí. Era su nuevo escape, donde buscar a Dios, sin gente, un desierto. Fue un tipo de éxodo para estos cristianos, su refugio y su tierra santa, aunque no era el monte de Sinaí. Leen el texto bíblico, y se les afigura que allí es. La regaron, neta. Se mira chido. Muy similar. Ya para el año 350, estos monjes tarados desarrollan, sin fundamento, identificar el monte de Sinaí en Egipto, ¡qué absurdo! Y le nombran la península del Sinaí. Al inicio del IV siglo después de Cristo, peregrinos cristianos de la época medieval a esta montaña se vuelven muy común. Y hoy una capillita y un monasterio cristiano se encuentran en la base de la montaña. Desde 1956,
Equipos arqueólogos han buscado evidencia que Moisés y millones de israelitas formaron un campamento alguna vez aquí por casi un año después de salir de Egipto. El Departamento de Antigüedades amontonó grupos de arqueólogos, israelí y no israelí, para tomar a cabo el estudio más comprensivo que se pueda imaginar de la área, porque sabían que Egipto pronto tomaría control de la península de Sinaí. Hubo exploración intensa de la superficie, y no encontraron nada. Un pizarrón en blanco, en cuanto a Moisés se refiere. Estaba vacío. No había ni madres. Cuando estaba bajo control amalequita, israelí, no encontraron nada que sugiera interés israelita en esa área. De más de 8.000 inscripciones, en el sur de la península del Sinaí, casi ninguna era hebrea. Irrelevante. No había nada. La tradición de identificar esta área de la península del Sinaí con la montaña de Moisés fue un invento total del tiempo medieval. La falta de pruebas arqueológicas y tradición israelita en esta área desacredita el relato bíblico, como muchos escépticos argumentan. O tal vez, quiere decir que el monte de Sinaí se encuentra en otro lugar, y no en la península del Sinaí. En esta última pregunta, la Biblia habla muy claro. Éxodo 2, versículo 11. Crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, y escondiólo en la arena. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián, y sentóse junto a un pozo. Las escrituras indican que, 40 años antes del éxodo, Moisés se peló del Faraón y viajó al este hacia Madián, un territorio localizado en la actual Arabia Saudita. Si Moisés huía de encarcelamiento en Egipto, por asesinato de un egipcio, este sería un lugar ideal para encontrar refugio. Está fuera del control e influencia de Egipto. La decisión de Moisés de esconderse en Madián pudo ser influenciado por la presencia de las fuerzas militares egipcias en la península del Sinaí. Hace 3.500 años, soldados egipcios supervisaban la construcción y operación de minas de cobre en el sur de la península del Sinaí. Inscripciones en las paredes y en las ruinas de templos demuestran la presencia de egipcios aquí durante el tiempo que huía Moisés. Era prácticamente Egipto. No es muy probable que Moisés ni siquiera se acercara al sur de la península del Sinaí, mientras los soldados egipcios lo están buscando. Los prospectos del santuario en Madián, en cambio, eran más probables. Separado por el Mar Rojo, de los soldados egipcios en la península del Sinaí, Moisés se casa con una mujer de Madián, atendía el ganado de su suegro, y vivió escondido por 40 años, hasta el día que caminó a la base del verdadero monte de Sinaí. Allí, Yahweh le habla en forma de un árbol de llamas, le reveló su plan de liberar a Israel de esclavitud. Dado este relato, unos creen que el monte de Sinaí tiene que estar en Madián. Pero, hay otra evidencia para apoyar esta teoría. Varios documentos judíos, escritos varios siglos a tradiciones cristianas, colocan la montaña de Dios en Madián. En el año 250 a.C., un cónsul de 70 eruditos traducieron la Biblia de hebreo a griego por primera vez.
Su traducción del relato del Éxodo indica que el monte de Sinaí se encuentra en Arabia Saudita. 300 años después, el filósofo judío, Filo, coloca el monte de Sinaí al este de la península del Sinaí, y al sur de Palestina. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo, era negro, no crean esta imagen. También coloca el monte de Sinaí en Arabia. De acuerdo a Gálatas 4 y 25. Entonces Pablo y Filo, cuando ellos dicen Arabia, en su época, en el siglo I, no se refería a nada más que Arabia Saudita de hoy. Así se usa ese término de Arabia. Tal vez la descripción más detallada de la ubicación del monte de Sinaí viene del historiador del primer siglo, Josefo, que escribió: era la montaña más alta cerca de la ciudad de Madián. Poco tiempo después de Josefo, la ciudad de Madián fue identificada en la península de Arabia por el geógrafo griego Ptolomeo. Y 1900 años después, esta ciudad de Madián fue excavada, que de acuerdo a archivos antiguos se ubica cerca del monte de Sinaí. Las ruinas de Madián se encuentran en las afueras del pueblo actual de El Bad, cerca de la costa noroeste de Arabia Saudita. Josefo y otras tradiciones israelitas indican claramente que el monte de Sinaí está cerca de esta ciudad antigua de Madián. La idea que el monte de Sinaí se encuentra en la península del Sinaí ha sido controversia. Sin embargo, la idea que se encuentra en Arabia entre eruditos alemanes y franceses ha sido la idea dominante. Yo creo que la opinión aumenta que el monte de Sinaí se encuentra en el noroeste de Arabia Saudita. Si hay evidencia histórica que ubica la montaña de Sinaí en Arabia, ¿cuál de todas las montañas cabe la descripción bíblica? 15 millas al este del pueblo de El Bad se encuentra la montaña que cabe la descripción. Se llama Jabel Alas. Siempre me interesó la arqueología, que pueda confirmar la verdad de la Biblia. Yo pensé, yo quiero ir a Arabia Saudita y ver por mí misma. Quiero decir, yo he visto este lugar. En 1996, Vivek Aponte entró a Arabia Saudita en un permiso de trabajo. Durante el próximo año, hizo varios viajes a Jabel Alas. Fue muy difícil de encontrar. Estuve allí por 7 meses antes de que la encontré por primera vez. La buscamos, dando vueltas en el desierto. Hice viajes largos en 5 ocasiones, buscando y buscando por este lugar. Durante su búsqueda, Ponte se topó con una tradición local muy fuerte, que Moisés vivió en Arabia. Parece ser una tradición de los locales, que esta montaña se llama Jabel Musa, es decir, la montaña de Moisés. Así le llaman. En muchos lugares se encuentra el nombre de Moisés, como los pozos por allí que le llaman el pozo de Moisés. Cuando Ponte finalmente llega a Jabel Alas, su atención se enfocó en características específicas que caben con la descripción bíblica. Lo más notable fue una cima en forma de pico, 8.000 pies de altura y quemado, como dice Deuteronomio 9 y 18. En su base, un enorme montón de piedras, por lo menos 15 pies de alto, 60 pies de largo, como dice Éxodo 32 y 5. La parte de arriba plana, como hecha por humanos. En las piedras, tallados de ídolos egipcios. Los cuernos muy distintamente son del sagrado toro egipcio Apus.
¿Podrían estas piedras ser los restos de un altar israelita, construido en la base de una montaña sagrada? Investigación conclusiva no es posible en este momento. Leyes sauditas prohíben estudio de extranjeros. Conclusive investigation is not possible at this time. For Saudi law severely limits all foreign research. Han puesto rótulos que dicen que el área es arqueológica y que no puedes cruzar. Es evidente que los árabes consideran esta área de interés arqueológico. Fotos de satélites han revelado otra faceta geológica que coincide con el relato bíblico. Una llanura de más de 10.000 acres, plano, rodeado por montañas y pegado a un río seco. Pudo proveer el lugar ideal para un campamento israelita hace 3.500 años. Poco al oeste se encuentra otra clave al relato bíblico. Una enorme piedra, con 60 pies de altura. Está partida de arriba a abajo en mitad, con evidencia de erosión de agua tallado en su base. Muchas características de Jabel Alas reflejan el relato bíblico del monte de Sinaí. Es la montaña más alta de la región del noroeste de Arabia Saudita. Cabe con relatos y archivos israelitas. Basado en las evidencias escritas, Jabel Alas es lo mejor que hay. Es el mejor lugar que se puede sugerir. Mucho mejor que la península del Sinaí. Sería ideal tomar a cabo excavaciones. Se necesita excavar. Se necesita un arqueólogo bien capacitado y apto para anotar todo lo que hay con cuidado. Presentarlo para discusiones entre eruditos. Las similitudes intrigantes entre Jabel Alas y el relato bíblico, en hecho, pueden estimular nuevas investigaciones aquí. Sin embargo, aunque excavaciones en el futuro confirme o no que este lugar es la actual montaña de Yahagua, un considerable número de evidencias sugiere que el monte de Sinaí se encuentra en el noroeste de Arabia Saudita. Como resultado, tenemos dos puntos de la ruta del Éxodo. Gosen fue el inicio, y Madián, el destino, y la dirección. Y entre estos dos, se tiene que encontrar un mar de agua. Éxodo 14, versículo 16. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre la mar, y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. El relato bíblico dice que mientras viajaban a el monte de Sinaí, se toparon con un obstáculo que parecía insuperable, las aguas del Mar Rojo. La mayoría de las búsquedas por el cruce del Mar Rojo se centra en 5 lugares al este de la frontera de Egipto, incorrectamente. 3 de estos son lagos salados del interior de Egipto. Ansala, en el norte, Timsa, y el Gran Lago Amargo. Y otra, el lago seco de Bala. El quinto se encuentra en el norte del Golfo de Suez, en una playa denominada por idiotas como el Baño de Faraón. Hace 3.500 años, estas aguas no estaban muy hondas o profundas. Entre 3 pies y 50 por mucho. Por eso, explicaciones no supernaturales son común aquí, pues un aire fuerte puede retroceder la marea a permitir un cruce a pie, ignorando la descripción bíblica.
Aparte, ninguna evidencia jamás ha existido en estos lugares para confirmar lo que narra la Biblia. Puras jaladas. Ni la geografía refleja la descripción bíblica de la playa donde las fuerzas armadas de Faraón enfrentó a Moisés. La Biblia dice: pues Faraón dirá, los hijos de Israel vagan sin destino en el desierto. Están atrapados. A lo que Israel se acercaba al Mar Rojo, Faraón recibe noticias que vagaron a un gran desierto, rodeados de barrancas y montañas. En contraste con el relato bíblico, los terrenos en los lagos y golfo de lo que era la frontera de Egipto, está parejo, no cabe la descripción. Wide open expanses of desert. Y cuando se acerca a Faraón, los hijos de Israel se quejan con Moisés. Es porque en Egipto no hay tumbas, que nos trajiste hasta el desierto a morir. Porque nos sacaste de Egipto. La Biblia dice que inmediatamente al cruzar el Mar Rojo, los israelitas se juntaron en una playa fuera de los límites de Egipto. Es más, la frase específicamente dice, fuera de Egipto. Se usa en relación a la ubicación donde hicieron campamento, varias veces en el libro del Éxodo, creando una contradicción entre las escrituras y interpretaciones familiares. Pues, si viajaron del oeste hacia el oriente, si los israelitas cruzaron cualquiera de los sitios tradicionalmente planteados, estarían aún en los límites de Egipto, contradiciendo la Biblia. Isaías 51, versículo 10. ¿No eres tú que secó la mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino, para que pasaran los redimidos? Teoría popular incorrecta proclama que los israelitas cruzaron un charco de agua, un lago superficial no muy hondo, que contradicen la Biblia. Las escrituras se refieren al cruce del mar como grande abismo en Isaías, impetuosas aguas en Éxodo 15 y 10, Éxodo 14 y 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda caballería de Faraón, sus carros, y su gente de a caballo. Versículo 28. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno. En el primer siglo, el historiador, Josefo, pone la cifra de los elementos del ejército de Faraón en 250.000 hombres. Escépticos siempre han cuestionado, como soldados, caballos y carros, en un ejército de esa magnitud, se ahogan en un charco de agua y lodo, cuando fácilmente le podían sacar la vuelta. Jamás existió evidencia del cruce entre la frontera oriental del antiguo Egipto. Como resultados, estos relatos son despedidos como ficción o leyendas, cuentos charros. Sin embargo, esta ausencia de evidencia indica que arqueólogos buscan en el lugar equivocado. Si los relatos bíblicos son correctos, y lo son, entonces el cruce del Mar Rojo se encuentra en otro lugar que no es entre el Golfo de Suez y la península del Sinaí. Pues, soy científico, trato de analizar las cosas. Trato de llegar al fondo de las cosas. La meta en este viaje es considerar el texto bíblico como un libro histórico, libro de archivos históricos, que describen eventos que en realidad ocurrieron, y del texto, a analizar cómo pudo tomar a cabo lo que se cuenta. En el año 2000, el científico doctorado, Leonard Moller,
como parte de una expedición en Egipto y la península del Sinaí. El Dr. Moller es un erudito de estudios médicos en el Instituto de Karolinska, Estocolmo, Suecia. También está adiestrado en el ramo de biología marina. Sus aptitudes en estudios analíticos, junto con su interés en arqueología bíblica, lo han llevado al Medio Oriente en varias ocasiones. Ahora, como parte de un equipo internacional organizado por Discovery Media Productions, ha venido al Golfo de Aqaba a renovar su búsqueda de evidencia del viaje y ruta del éxodo de los israelitas. Por muchos años, Moller estudió textos históricos y evidencia documentada que sugerían a Madián como la ubicación del monte de Sinaí. Se dio cuenta que para llegar a la montaña de Dios, los israelitas primero tenían que cruzar un mar profundo, localizado al este de los límites antiguos de Egipto. La tierra de Madián siempre se ubica al este del Golfo de Aqaba, y la montaña se ubica en la tierra de Madián. Allí, Moisés vio la llama de fuego entre una zarza. Entonces, si la montaña está al este del Golfo de Aqaba, y la tierra de Madián también está allí, y todos estos eventos tomaron lugar allí, tuvieron que cruzar el mar para llegar a Madián. El Golfo de Aqaba es de sumo interés, como el brazo derecho del Mar Rojo. El Golfo de Aqaba separa las penínsulas de Sinaí y Arabia. Moller reconoce varias conexiones entre el Golfo de Aqaba y el relato bíblico del Éxodo. Un buen ejemplo se encuentra en el primer libro de Reyes. De acuerdo a primer libro de Reyes capítulo 9, versículo 26. En el año 950 a.C., el rey Salomón construyó una flota naval en Esión-Geber, cerca de Elot, una ciudad antigua en el Golfo de Aqaba. De acuerdo al texto israelita, este puerto, donde Salomón tenía su flota, se llamaba Yam-Suf o Mar Rojo. El Golfo de Aqaba se le nombra Yam-Suf, que es el Mar Rojo. Sabemos que el rey Salomón tenía su flota en Yam-Suf. Este nombre, hebreo, Yam-Suf, también es de suma importancia en el relato bíblico del Éxodo. Se usa para identificar las aguas que cruzó Moisés y su gente. La geografía del Golfo de Aqaba. También cabe la descripción del Yam-Suf o Mar Rojo que Yahweh partió para Israel. Aqaba es muy hondo, llegando a profundidades de más de 1 milla en ciertos lugares. Está junto a un desierto, con montañas y barrancas. Y se encuentra muy afuera de Egipto, en cuanto al tiempo de Moisés se refiere. Estas similitudes han llevado a Moller y otros a concluir que el Golfo de Aqaba es el Mar Rojo del relato bíblico del Éxodo. Y si tienen razón, entonces existen 2 puntos posibles para el cruce del Mar Rojo. El primer punto se encuentra al sur de la península del Sinaí, en el estrecho de Tirón. Este canal, 5 millas de largo, es una de las áreas recreativas más populares del mundo. Sus arrecifes de coral y fauna marina atraen buzos de todo el mundo. Pero la topografía aquí hace que el cruce del Mar Rojo sea poco probable, si no imposible. Menos de 1 milla en el mar, hay un barranco a más de 10.000 pies de profundidad. Mas los corales filosos harían el cruce, a pie, imposible. Aún así, si las aguas del mar fueran partidas por un milagro, 70 millas al norte de estos estrechos, cerca del centro de la costa de Aqaba, la posible ubicación del cruce se extiende hacia el mar. Se llama la península de Nueva. Como que resalta de las montañas. No hay nada al sur, nada al norte, ¿sabes? Si sigues la costa, esta península de repente rompe el mar, y sale de las montañas de la costa, a formar una grande llanura.
Este es, probablemente, el único lugar, en el Golfo de Aqaba, en la costa oeste, donde pueden congregar tanta gente como dice la Biblia, más de 3 millones de israelitas. Fotos satélites de la península de Sinaí revelan claramente su geografía distinta. Esta playa triangular sería el enfoque de una búsqueda notable de evidencia del viaje de los israelitas. Éxodo 13 versículo 17. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo, cuando vean la guerra, y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios, al pueblo, que rodearan por el camino del desierto del Mar Bermejo, o Mar Rojo. Si los israelitas viajaron de Gosén a la costa de Aqaba, entonces, la descripción de su ruta a la libertad es muy específica. Usaron el camino por el desierto de Sinaí, en la dirección del Mar Rojo. Durante el tiempo del Éxodo, existían 3 caminos reales en el Sinaí. Uno por Filistea, por la costa mediterránea, pasando bases militares de egipcios. Pues los filisteos eran egipcios, claro que no siguieron este camino. El camino de Chur, un camino al interior, que no termina en el Mar Rojo, sino en el desierto del sur de Canaán. Solo el camino más al sur, que se estira desde Egipto, hacia el norte del Mar Rojo en Esión-Geber, y hasta Madián. Cabe la descripción. Es un camino que recorre más o menos el centro de Sinaí, desde la delta de Egipto hacia el noroeste de Arabia. Este es el periodo cuando la ruta de incienso se desarrollaba. En hecho, sí, tenemos evidencia que gente viajaba entre Egipto y lo que entonces se llamaba Madián. Localizada al norte de las barrancas más feas de la península, esta ruta era ideal para viajar pareja y con la tierra maciza, hacia que viajes largos, a pies, sean viables y comunes. Cuando Moisés huyó de Faraón, tras matar un supervisor de esclavos, siguió esta ruta, hacia su santuario, en la antigua Madián. Y, 40 años después, guió a su gente fuera de Egipto por el mismo camino por el desierto, otra vez. Éxodo 13 versículo 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Un ovni, por si no entendieron. La Biblia dice claramente que viajaron de día y de noche, que una columna de fuego los iluminó. En el día era una columna de nube, que les daba sombra del calor del sol, y poder viajar, día y noche. Las escrituras implican que tuvieron una ventaja significativa en tiempo. Se adelantaron a los egipcios. Pasaron muchos días antes de que Faraón decide ir por los israelitas. Y cuando su ejército se prepara para seguirlos, llega un reporte sorprendente al Faraón de la ruta de Moisés por el desierto. Éxodo 14. Y habló Yahweh a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta, y asienten su campo delante de Piairot, entre Migdol y la mar, hacia Baal-Zephón, delante de él asentaréis el campo, junto a la mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y dice, en la escritura que dieron vuelta. Eso se puede interpretar de varias maneras, pero nuestro entendimiento es que se dirigieron al sur. Y el Faraón estaba seguro que no había salida hacia el sur, que estaban atrapados en la península. Esta foto satélite demuestra
El cambio de curso inesperado, de la ruta común hacia Esión-Geber y Arabia, hacia el sur. Entraron a caminos con curvas, creadas por desagües, erosión de ríos secos, hacia la costa. Y en este cañón, Moisés y su gente estaban atrapados en paredes de piedra y peñascos de 2000 pies de altura. Una vez que entras a estos desagües, no puedes dar vuelta a un lado o al otro. Tienes que seguir el camino hasta el fin. Tienes enormes peñascos a ambos lados, así es que no hay de otra, más de seguir el cañón. Puedes ver las peñas, altísimas. Lo peor es que se embotella más y más, como vacas al matadero. El camino hace zigzag como borracho. Tras caminar 18 millas por este camino, los israelitas dieron su primer vistazo de la boca del cañón. Y un obstáculo más grande ahora se encuentra enfrente. De repente, ya que sales, después de un largo camino, esta enorme llanura se aparece, entrando hacia el Mar Rojo. Saliendo este desagüe, Moisés hizo asamblea en un lugar llamado Piairot. Su ubicación es controversial. El significado de esta palabra en hebreo puede descifrar el lugar del campamento de los israelitas, pues la palabra Piairot se traduce a la boca del cañón. Una perfecta descripción de esta playa formada de arena, que baja del cañón después de la temporada de lluvia. De aquí, de acuerdo a la Biblia, Moisés y su gente no pudieron avanzar más. Éxodo 14 versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron, asentando el campo junto a la mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. El historiador, Josefo, provee otra clave de la ubicación de Piairot, pues su descripción de la crisis en que se encuentran los israelitas cabe con el terreno que rodea la playa de Nueva. Josefo dice, pues había a ambos lados espinazos de montañas que llegaban hasta la mar, que eran imposible brincar por causa de su rigidez y altura, y evitaba su escape. Cuando llegaron a esta península, entonces, claro, que se encontraron con una situación grave y desesperante. Y de acuerdo a la Biblia, Moisés no tenía ni la menor idea de qué hacer. Estaban atrapados, la gente lo quería matar. Atrapado entre peñascos y la mar. No había escape. En la playa de Nueva, los israelitas estaban rodeados por enormes montañas al norte y al sur, un mar al este y un ejército egipcio en el oeste. Atrapados, sin esperanza. No es difícil entender las súplicas con ira de los israelitas. ¿Por qué nos sacas de Egipto a morir? Como respuesta, Moisés de nuevo busca a Yahagua para que lo salve. Éxodo 14 versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Yahagua que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. En toda la escritura, no puede haber otra imagen más dramática.
El relato bíblico de un mar dividido, el cruce de Israel hacia lugar seguro y la destrucción del ejército de Faraón desafían explicación natural. Pero si estos eventos sucedieron, entonces evidencia física aún tiene que existir afuera de la península de Nueva. Por más de 20 años, buzos y exploradores de 3 continentes, intrigados con la posibilidad que Yam Suf sea el Golfo de Aqaba, han venido a la playa de Nueva buscando evidencia del cruce del Mar Rojo de los israelitas. Su búsqueda se enfoca en las 600 carrozas o carros que la Biblia dice fueron destruidos en el Mar Rojo. Inscripciones que tienen miles de años y unas cuantas carrozas recuperadas de tumbas antiguas revelan mucho sobre la construcción de estos vehículos legendarios de guerra. ¿Podían algunas carrozas ser encontradas en la costa de la península de Nueva? La primera vez que vine a Nueva, el propósito era verificar, documentar y establecer una hipótesis, que este es un enlace a la ruta del Éxodo. Basado en su análisis de evidencia documentada, el Dr. Moller, desde hace mucho, sospecha que el Golfo de Aqaba era el lugar del cruce del Mar Rojo. En 1997, se enteró de otros buzos, que había corales inusuales, unos que parecían las ruedas o llantas de carrozas. Moller decidió investigar por sí mismo. La primera vez que salí a bucear, claro, buscaba artefactos. Había visto, en foto, lo que se podía buscar. Estaba escéptico y emocionado. Porque, si en realidad es la ubicación del cruce, entonces, eso es cosa grande. Por eso, estaba emocionado, pero el escepticismo era porque 3.500 años es muchísimo tiempo. Si Nueva es el lugar del cruce, entonces se pueden esperar restos del ejército egipcio. Como otros que exploraron Nueva antes del Moller, inmediatamente reconoce lo difícil de la búsqueda. Si suponemos que los artefactos están regados en el fondo marino, tarde o temprano, corales se formarán en ellos. Y si hay muchas capas de coral es muy difícil distinguir lo que había allí, del principio. Aunque el coral complica las búsquedas, podría servir para preservar las figuras de los artefactos. El coral es un organismo viviente, que no crece en tierra o arena. Necesita algo sólido, donde muchas veces se queda en la figura de su anfitrión. Por instante, si crece en madera, la madera se pudre, pero el coral mantiene la figura del artefacto de madera. El coral se traga la madera, pero aún mantiene la figura. Durante el curso de su exploración, Moller observó que la dispersión de coral era diferente a otras partes del Golfo. Diferente a las corales al norte y sur de Aqaba, que forman grandes arrecifes, unas que cubren muchas acres, los corales aquí son más pequeños y regados al azar por el fondo marino. Buzos que nadan aquí han comparado el coral a un patio de chatarra y el resultado de un desastre. Esta descripción es apta, y entre las raras figuras, muchas muestran características de diseño e ingeniería humana. Cuando buceamos y grabamos en la ubicación de Nueva, buscamos estructuras, tratas de buscar ángulos rectos u objetos circulares. Nos gustan estructuras, eso es lo que escudriñas cuando buceas. Hay situaciones donde ves algo que se ve como una geochasis o una rueda, y te das cuenta que este no es un arrecife coral.
Este es un coral que creció encima de un artefacto. Y eso es lo que diferencia esta área con otras alrededor. Desde las exploraciones iniciales en Nueva, una distinta formación ha sido identificada varias veces. Una delgada figura en forma de mesa, erecta, una base incrustada, una eje recta y una parte superior redonda. Es un ángulo de 90 grados, entre algo que parece una eje, un chasis y unas ruedas. Se ven en muchas variedades, son muy diferentes a otros corales. Es como un objeto creado por humanos, con crecimiento coral. Mientras la mayoría de los artefactos encontrados en la costa de Nueva están cubiertos de coral, un artefacto significativo que se descubrió no lo estaba. Hay un hallazgo en el sitio de Nueva que es de gran interés. Y eso es una rueda chapeada en oro y plata. Es una rueda de madera como base estructural, cubierta en oro, o electrum, una mezcla de oro y plata. Y corales no han crecido en la rueda. Ha sido preservada muy bien, pero está muy frágil. Parece que si la tocas, se desbarata. La puedes malograr si la tratas de mover. Después que se descubrió, la frágil rueda chapeada en oro fue fotografiada y dejada donde estaba en el fondo del mar. Análisis posteriores revelaron que sus dimensiones y diseño son iguales a las ruedas de 4 rayos pintadas en la pared de una tumba de la dinastía 18ª, que datan a las fechas bíblicas del Éxodo. Tras repasar evidencia fotográfica y bucear varias veces por su cuenta, Moller concluyó que una investigación más sistemática del fondo marino de Nueva era apropiado. Se dio cuenta que el tiempo en el fondo marino que permite el equipo de buceo jamás lograría un escudriñamiento extenso del área. Un nivel más alto, tecnológicamente, era necesario. En la primavera del 2000, el equipo de Discovery Media sumergió una cámara robot a estas aguas por primera vez. Esto jamás se ha logrado. Nadie había estado en esta área, para nada. Con una cámara de control remoto controlada del buque, la cámara fue manejada a través del fondo del mar, entregando video e imágenes para estudiar y evaluar. Habíamos llegado a unos 80 o 90 metros, y podemos ir más profundo de lo que podemos buceando. Podemos estar sumergidos sin límite de tiempo. Como en previas búsquedas en Nueva, Moller reconoció figuras específicas en el coral. Se ven ángulos rectos. Se ve el fondo marino, se ven estructuras arriba de la superficie del fondo. Una cruz, ángulos rectos. Un hoyo en medio. Una eje, allí. Sí, es posible que sea un chasis. La llanta sería la rueda de abajo. Estos son los rayos del rin. Si es posible. ¿Qué sería el diámetro de la llanta? Eso es una buena pregunta. Se espera que sea 1 metro. 3 pies en diámetro. El estudio de la cámara robot reveló muchas estructuras que ha reconocido Moller, incluyendo formaciones corales con ángulos rectos, arcos, discos y ejes rectas, incrustadas a masas más grandes, que parecían escenas de una catástrofe. Ahora que pudimos ir y venir con una cámara de control remoto, podemos ver que estas estructuras que buscábamos sí están allí. No solo en un lugar, sino que se ven una y otra vez.
Este puede ser el ring de afuera. La abundancia de estas inusuales estructuras corales fueron más destacadas cuando video de la expedición fueron delicadamente analizados durante los meses después de la búsqueda en Nueva. Cuando te sientas y miras estos videos de la cámara robot, ves todos estos artefactos extraños, o corales creciendo en artefactos, que aparecen repetidamente en varias áreas de este sitio. Y te sientas y te preguntas, ¿qué es esto? No es crecimiento coral normal. Es fascinante el número de objetos que tienen apariencia de ser hechos por humanos. Mientras la cámara robótica grabó horas de documentación en video, Vivek Aponte y su equipo de buzos usaron detectores de metal para analizar estructuras en el fondo marino. Ponte y sus colegas se dieron cuenta que las ruedas de los carros en veces eran fortalecidas con bronce. Esperaban encontrar evidencia de este metal incrustado en el coral. Tras escudriñar esta formación, se encuentra una formación circular metálica, posiblemente un ring quebrado de una llanta de una carroza. Otras formaciones corales también tienen fragmentos metálicos. El interés de Vivek Aponte de estudiar esta área fue elevado por un descubrimiento que hizo 3 años atrás, 8 millas al este de la península de Nueva. Durante su estancia en Arabia Saudita, Ponte no solo buscó el monte de Sinaí, también buceó varias veces, con la intención de documentar evidencia de restos del ejército egipcio en el lado saudita del Golfo de Aqaba. La Biblia dice que los israelitas vieron los egipcios muertos en la costa después de cruzar. Entonces yo dije, tiene que haber evidencia en este lado también. En un punto, hay un puente terrenal debajo del mar que se dirige directo a Nueva. Se nota la diferencia en el color del mar. El puente se mira más azul, a la distancia. Pensé que sería interesante explorar. Buceamos cerca de allí. Las formaciones irregulares del coral en el lado saudita eran iguales a los de la península de Nueva. Entre ellos, se fotografió este objeto circular pegado a lo que parece una eje quebrada. Este descubrimiento es significativo por 2 razones. Ponte documentó un coral en forma de rueda, con dimensiones iguales a artefactos egipcios, directamente al otro lado de lo que se cree fue el cruce del Mar Rojo en Nueva. Su hallazgo también provee confirmación independiente de evidencia previa, estableciendo formaciones circulares y ruedas en ambas costas del Mar Rojo, en acuerdo con relatos bíblicos. Éxodo 14 y 24. Y Yahweh miró al ejército egipcio desde la columna de fuego, un ovni, y les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó. Una pregunta común es, ¿por qué no sacaste artefactos? Hay varias razones. Lo mejor que puedes hacer cuando encuentras algo es mantenerlo donde está. Documenta pero no lo muevas. Es fácil destruir artefactos. Y también es ilegal remover artefactos. Pero también no se permite sacar corales del Mar Rojo. Mientras leyes prohíben sacar corales para estudiar y analizar. Evidencia fotográfica puede proveer un enlace al tiempo del éxodo.
eruditos han reconocido que el diseño de las ruedas de las carrozas se pueden usar para identificar periodos específicos en historia egipcia. En las aguas de Aqaba, remanentes de ruedas con 4 y 6 rayos han sido descubiertas. Estos dos diseños fueron usados simultáneamente solo durante la dinastía XVIII y no después de 1400 a.C., un lapso de tiempo que coincide con la fecha bíblica del Éxodo. Los descubrimientos hechos entre la playa de Nueva y Arabia Saudita han sido fascinantes, pero también traen unas preguntas obvias. Si Dios partió el mar, ¿cómo pudieron un gran número de personas, incluyendo mayores de edad y niños, cruzar el Golfo de Aqaba? Y como sabemos que el Golfo de Aqaba es terriblemente profundo, hay una sección muy honda en las formaciones tectónicas entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba, por todo el Mar Rojo, hasta Etiopía. El imponente terreno que se encuentra en las aguas del Mar Rojo es evidente en las montañas enormes en las costas de Aqaba. Se sumergen directamente al mar, creando un cañón en el agua de más de 1 milla de profundidad. Una división imposible de cruzar, aún sin agua. Mientras investigaban la topografía subsuperficial del cruce de Nueva, evidencia fue descubierta que explica cómo Israel pudo cruzar de una costa a la otra. En sus puntos más hondos, el Golfo de Aqaba llega a profundidades de más de 5.500 pies. Sin embargo, el fondo marino asciende miles de pies de esta trinchera en Nueva, creando una ancha cresta que los israelitas pueden cruzar, ya que el Mar Rojo es dividido. Simulado a escala, en esta imagen computarizada, la vista del Golfo, al sur de la península de Nueva, es impactante. Un hoyo más profundo que el Gran Cañón, en Arizona, se extiende por más de 50 millas. Sus inclinados fondos marinos hacen contrastes con la cresta que suavemente se extiende desde la playa de Nueva hacia Arabia Saudita. Es una cresta que refleja lo que el profeta del Viejo Testamento, Isaías, llamó camino y senda en las aguas impetuosas. En Isaías 43, versículo 15. La cámara robot fue usada para evaluar las características de esta cresta bajo la mar. Es parejo, extremadamente parejo. Muy ancho, no hay corales filosas. No hay piedras. Y así se extiende hasta el otro lado. Más y más hondo, pero siempre parejo. Y lo interesante es que el material en el fondo marino no es lodo, como en el Golfo de Suez, arena finita, muy fácil de andar, si le quitas el agua. Y no hay límite de gente que puede cruzar allí, excepto, claro, el agua. Eso no es nuestro problema, Dios se encargó de eso. Except the water, of course, but that's not our problem. God took care of that. Mientras la existencia de una cresta debajo del agua, desde la playa de Nueva hasta Arabia Saudita, nos hace comprender cómo los israelitas cruzaron el Golfo de Aqaba. No explica la división de estas aguas en la manera descrita por el relato del Éxodo. Mi entendimiento es que en Nueva, si la agua es removida para poder cruzar, no es algo que podemos explicar científicamente. Y punto. Si miras el cruce del Mar Rojo, tal como se describe en la Biblia,
Lo que ves claramente es una situación donde se alzan los vientos y secó la tierra para poder cruzar. Y luego dice que las aguas forman una pared a los dos lados, mientras pasaban los israelitas. Lo dicen más de una vez. Entonces está claro en sus memorias que las aguas eran como paredes. Y no hay ninguna explicación para algo así. Para esos que aceptan la idea que Dios dividió el Mar Rojo al hacer un milagro, la falta de explicación natural no es ningún problema. Eruditos, al contrario, piensan que los milagros son imposibles porque violan las leyes de naturaleza. Como resultado, todo documento basado en un evento milagroso tiene que ser históricamente no confiable. Esta manera de pensar, aunque muy extensa, no está sin oposición. Unos eruditos, incluyendo el difunto filósofo y autor de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, han notado que relatos de milagros bíblicos demuestran fases de texto genuino histórico. Lewis, en particular, argumentaba que milagros, apropiadamente comprendidos, nunca violan leyes de la naturaleza. Es incorrecto definir un milagro como algo que rompe leyes de la naturaleza, no es así. Leyes naturales dictan que va a pasar, solo si no hay interferencia. Un milagro es interferencia, por su fuerza supernatural. Elementos milagrosos en la narración bíblica, entonces, no le quita su historicidad. C.S. Lewis pensaba que milagros son hechos de Dios, por lo tanto totalmente posible. Si existe un Dios que tome acción. Si supones que Dios no existe, entonces, milagros son imposibles. Pero, si Dios existe, entonces hay posibilidad que milagros ocurrieron. Cuando vemos eventos en la Biblia, tenemos que ser objetivos cuando llegamos a la evidencia. Tenemos que mirar los datos y admitir que un milagro sí ocurrió aquí. Si miramos la evidencia objetivamente, y todo indica que algo milagroso ocurrió, tenemos que abrirnos a eso. And it really seems to lead in the direction of something miraculous, then we need to be open to that. Después de más de un siglo de estudios, ¿a dónde nos lleva el cuerpo de evidencia que existe sobre el Éxodo? Muchos arqueólogos han intentado rastrear la ruta de Israel hacia el monte del Sinaí. Las rutas más comúnmente propuestas han dado poco o nada de evidencia que lo confirmen. Hoy, otra teoría para la ruta de los israelitas, muy diferente a ideas tradicionales, puede proveer un camino de evidencia directa de ambos, un milagro, y la validez histórica del relato bíblico del Éxodo. Empezando en el noreste de Egipto, archivos egipcios y excavaciones arqueológicas. Documenta una población israelita, esclavizada, varios siglos antes del tiempo del Éxodo. Evidencia también existe que los israelitas después aparecen en Canaán, la tierra prometida, tras siglos de esclavitud. Documentos históricos y posible evidencia arqueológica colocan la montaña de Dios en el noroeste de Arabia, el sitio de la Madián bíblica. Y una ruta de comercio, terminando en Madián, es interceptada por lechos, ríos secos, terminando en la costa de Acaba, que cabe descripciones históricas y bíblicas de la ruta de los israelitas hacia el Mar Rojo. Allí en las aguas, afuera de la playa de Nueva, estructuras, con figuras de ruedas de carrozas, de la dinastía egipcia 18ª, se encuentran incrustadas en coral, en una cresta elevada, que conecta la península del Sinaí y la península de Arabia. Entonces, tienes muchas cosas que puedes poner en orden, y formar una imagen, como en un rompecabezas. Y encontramos artefactos. Y encontramos geografía, ubicaciones, y alrededores, que coinciden con el texto bíblico muy bien.
so to speak. Una buena teoría científica explica mucha evidencia Well, a good en una forma fácil y coherente. Si hay un diseño que sale de esto, que sugiere que el relato bíblico tiene mucho más contenido histórico de lo que eruditos han admitido en el pasado, la pregunta ya no es, ¿por qué no hay evidencia del Éxodo? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con la evidencia que ya tenemos? Que claramente apoya la narración bíblica. But instead, what do we do with this evidence that we now have that clearly seems to support the biblical record? Las escrituras nos dice que hace unos 3500 años, Dios partió las aguas del Mar Rojo, dio a los israelitas a libertad. Paso aquí, Did it happen here? tan siquiera paso. Did it happen at all? Es la descripción bíblica correcta en cuanto a los hechos históricos. As with any historical investigation, we may never know with absolute certainty. Como toda investigación histórica, nunca sabremos con certeza total. Measure of faith. Entonces, creer en el Éxodo siempre requiere un poco de fe. Pero hechos y fe no se contradicen. Not conflict. Descubrimientos sugieren que la historia y arqueología nos da razones contundentes para reconsiderar las extraordinarias declaraciones del relato del Éxodo.